La historia comienza con nuestro protagonista Seiichi, un estudiante de preparatoria rechazado y burlado constantemente por sus compañeros debido a su apariencia y forma de ser. Esta situación lo llevó a aislarse y sentirse completamente solo. Un día cualquiera, mientras lo molestaban en clase, una voz desconocida resonó por la megafonía ordenando a todos sentarse. Una fuerza extraña obligó a los estudiantes a obedecer, desconcertados por lo que ocurría. La voz se presentó como un dios, anunciando que habían sido elegidos para reencarnar en otro mundo y comenzar una nueva vida. Para ello, recibirían diferentes habilidades y serían transportados en 10 minutos, recomendándoles formar equipos para llegar a zonas seguras. Los alumnos revisaron sus habilidades y comenzaron a agruparse con sus amigos. Seiichi intentó unirse, pero fue rechazado y ridiculizado al descubrirse que sus atributos eran extremadamente bajos, sin superar siquiera un punto. Finalmente, quedó solo. El dios, al notar su situación, decidió compensarlo otorgándole una habilidad especial antes de enviarlo al nuevo mundo. Tras ser teletransportado, Seiichi vagó durante 5 días en un bosque denso y solitario. Apenas había podido alimentarse y estaba exhausto. En su desesperación, incluso consideró comer un insecto, hasta que encontró una fruta en el suelo. Dudó de si sería comestible, pero al evaluarla con solemnidad, descubrió que se trataba de la fruta de la evolución. Aunque tenía un sabor desagradable, su hambre lo llevó a comerla entera. Al instante, una voz le informó que los efectos de la fruta habían comenzado, pero como no sintió nada, decidió continuar buscando más alimento. Tiempo después, encontró a 3 simios de nivel 120 protegiendo frutas. Al ser demasiado débiles, sus estadísticas nivel 1 no podía enfrentarlos, pero aprovechó cuando los animales se alejaron para robar las frutas y algunos frascos que tras evaluarlos resultaron ser pociones que regeneraban la vida por completo. Mientras tanto, en una ciudad cercana, sus antiguos compañeros se reunían felices, aunque algunos se preguntaban si Seiichi estaría bien, ya que había sido el único transportado a un lugar distinto. Por su parte, Seiichi continuaba experimentando con plantas hasta que probó un hongo sin información y resultó venenoso. Cayó al suelo, pero alcanzó a comer 2 frutas más de la evolución, neutralizando el veneno. En ese momento, un mono lo atacó, hiriéndolo en el abdomen. Logró salvarse usando una poción regeneradora, pero la criatura era demasiado rápida y fuerte, lanzándolo repetidas veces al suelo. Justo cuando parecía que iba a morir, el simio cayó muerto misteriosamente. Sorprendido, Seiichi recogió los objetos que dejó la bestia y escuchó nuevamente la voz, que le informó que había aprendido varias habilidades nuevas. También encontró un libro escrito en un idioma desconocido, pero pudo leerlo gracias a otra de las habilidades otorgadas por el dios. Poco después, comenzó su siguiente fase de evolución. Su cuerpo cambió drásticamente, volviéndose delgado y ágil. La voz le notificó que había recibido 1000 puntos en cada estadística, lo cual comprobó sorprendido, aunque su nivel permanecía en 1. También descubrió que aquello solo era el primer nivel de evolución, restándole aún 9 más, lo que lo llenó de incertidumbre. 5 meses después, Seiichi había crecido enormemente en fuerza y conocimiento tras derrotar a más simios y otras criaturas. En una ocasión, fue emboscado por un lobo de nivel 200, pero gracias a la habilidad patada guillotina, obtenida al vencer a los monos, lo eliminó de un solo golpe, comprendiendo así que su poder ya superaba con creces a los monstruos de alto nivel. La voz vuelve a activarse informándole que obtuvo nuevas habilidades gracias al lobo, incluyendo el dominio de la magia de agua, con la cual podría lanzar conjures. Además, descubre que la bestia poseía un arma especial de los espíritus acuáticos, una daga. Seiichi la toma y hojea el libro sobre los lobos, sorprendiéndose al encontrar un mapa similar al que tenía el de los monos, ambos señalando un punto negro misterioso al que planea dirigirse más adelante. En ese momento, la voz le advierte que ha comenzado otra fase de la evolución, algo que Seiichi detesta por el dolor que conlleva. Tras unos minutos, se da cuenta de que solo le falta un nivel para alcanzar la evolución máxima, lo que lo llena de dudas sobre qué sucederá al llegar allí. Antes de poder pensar demasiado, se percata de que está rodeado de simios, y de pronto un gorila rosa cae frente a él, retándolo a un duelo.
Seiichi supone que es venganza por lo ocurrido con los otros monos, y al evaluar al gorila se aterra al ver que su nivel supera los 700. Para su sorpresa, el reto no es de un gorila macho, sino de una gorila hembra llamada Sarina, quien le declara que busca a alguien fuerte para vivir a su lado. Aunque Seiichi intenta rechazarla, el combate comienza. Esquiva el primer ataque, pero un golpe posterior lo lanza lejos, hiriéndolo gravemente. Sarina, emocionada por su resistencia, insiste aún más en estar con él. Seiichi contraataca con sus habilidades, incluyendo la patada guillotina y la magia del lobo, pero no logra dañarla. Intenta usar la daga con runas mágicas para invocar un hechizo, sin embargo el ataque falla y lo impacta a él mismo. Golpeado repetidas veces, piensa que morirá, pero recuerda los insultos que sufrió en el pasado y a los pocos compañeros que lo apoyaron, lo que lo motiva a resistir. Cuando intenta usar su olor para repelerla, el efecto resulta contrario. Sarina se ilusiona todavía más y le propone matrimonio, cargándolo en brazos y llevándoselo contra su voluntad. En su guarida, le ofrece comida y ropa limpia. Aunque Seiichi solo quiere escapar, el hambre lo obliga a aceptar, sorprendiéndose además por lo deliciosa que resulta la comida. Intrigado, le pregunta cómo sabe cocinar y hablar. Sarina le explica que encontró unos libros en una cueva y se los muestra. Al leerlos, Seiichi descubre que contienen magia de uso cotidiano y sin darse cuenta, aprende a usar magia de fuego. No obstante, sigue planeando cómo huir, pues Sarina insiste en que deben estar juntos para siempre. Horas más tarde, mientras ella pesca, Seiichi intenta escapar, pero una araña gigante aparece. Sarina regresa y la elimina fácilmente, demostrando su fuerza y dejando claro que realmente se preocupa por él. Seiichi empieza a comprender que, pese a todo, ella siente un afecto genuino. En paralelo, un misterioso ser oculto bajo tierra sufre por la maldición que lanzó al mundo, esperando que alguien lo libere de su tormento. De regreso en su guarida, Sarina le comenta que buscará más frutas de la evolución, pues permiten alcanzar la cima de cada especie. Planea dárselas a su esposo. Seiichi, nervioso, finge no haber probado ninguna, pero Sarina le advierte que comer más de 10 llevan la muerte. Al enterarse de que alguien le robó su última fruta, juró vengarse. Temeroso, Seiichi confiesa que él fue quien se comió las 10. Sorprendentemente, Sarina no se enoja, sino que la acepta y reafirma que ahora más que nunca son esposos. Antes de irse a buscar más comida, Sarina se despide con entusiasmo, mientras Seiichi aprovecha para planear su huida definitiva del bosque. Por otro lado, sus compañeros, reconocidos como héroes por el rey y destinados a enfrentar al rey demonio, están frustrados. Aunque la gente los admira, llevan semanas entrenando solo con espadas de madera y anhelan probar su fuerza en batallas reales. Mientras tanto, Seiichi corre desesperado para escapar de Sarina, escuchando su voz llamándola a la distancia. Él solo pensar en que el alcance lo aterra, pues sabe que ella es capaz de atraparlo en cualquier momento. Seiichi comienza a teletransportarse repetidamente para ganar distancia, mientras escucha a Sarina pedirle que no vaya hacia esa dirección. Tras varios intentos, cree haberla despistado, hasta que descubre una cueva que emana una energía extraña. Al oír la voz de Sarina buscándolo, decide entrar. Dentro, tras caminar un buen rato, abre unas enormes puertas y se encuentra con un lich sentado en un trono. Este se sorprende de ver a un humano en su dominio y lo felicita por haber llegado, suponiendo que debía ser alguien fuerte. Seiichi lo evaluará rápidamente y cree que es un simple aristócrata oscuro de nivel 1, pero el lich sonríe burlón y le ordena evaluarlo otra vez. Entonces, Seiichi descubre la verdad. Su nivel real es 2500. El lich, llamado Xehanort, se irrita porque esperaba a un humano más poderoso y se decepciona al ver a alguien tan débil. En un instante, aparece detrás de Seiichi y lo ataca con su espada. Sin embargo, Sarina se interpone, recibiendo el golpe mortal. Seiichi la abraza desesperado, preguntándole por qué lo protegió pese a que él siempre la rechazó y la trató mal. Intenta darle una poción regenerativa, pero Sarina le confiesa que ya es tarde, murió de inmediato y solo se mueve gracias a la habilidad especial de la emperatriz de los Kung. Entre lágrimas, ella le dice que lo quiso profundamente porque nunca la temió, la trató como una persona normal y le brindó compañía. Antes de morir, le pide que sonría una última vez. Seiichi lo hace mientras llora, mientras Xehanort se burla del amor entre dos especies tan distintas. Lleno de ira, Seiichi desenvaina su daga y ataca al lich, gritando que Sarina fue bondadosa y jamás lo abandonó. En plena batalla, confiesa que en verdad llegó a amarla. Sarina, sorprendida por la confesión, se emociona y su cuerpo comienza a brillar. Seiichi piensa que está a punto de partir, así que lanza un poderoso hechizo de agua,
Aunque Xehanort lo bloquea con facilidad, el Lich le advierte que debería aceptar su destino, pero Seichi se niega, convencido de que aún no ha alcanzado su última evolución ni ha respondido completamente el amor de Sarina. Con determinación, carga otra vez. Justo antes de impactar, una técnica oculta se activa. Su daga libera un huracán mágico que atraviesa el pecho de Lich. Debilitado, acepta su derrota mientras un resplandor cubre su cuerpo. Agradece a Seichi porque le recordó el poder del amor, y ante los ojos del protagonista, su apariencia cambia. Una mujer aparece junto a él, la persona a la que había amado en vida. Felices, ambos desaparecen en el aire. Seichi corre hacia Sarina, quien le dice que hubiera deseado pasar más tiempo con él. Entre lágrimas, Seichi le da un beso de despedida. Sarina sonríe, iluminándose intensamente hasta que su figura cambia. Frente a él queda una chica humana. Ella asegura ser Sarina, aunque con una apariencia distinta, lo que deja a Seichi atónito. Curioso, decide leer sobre la historia de Xehanort, descubriendo que fue un noble traicionado por el emperador y su esposa, y que la única persona a la que amó, su criada, también fue asesinada. Ese dolor lo transformó en el Lich que acababan de enfrentar. Al derrotarlo, Seichi obtiene todas sus habilidades y objetos, con lo que inicia la última fase de su evolución. Tras el proceso, su cuerpo cambia y ahora se ve aún más fuerte y refinado, algo que sorprende a Sarina. Su conversación es interrumpida por la aparición de Hitsuki, el cuidador del laberinto, quien lo felicita por ser el primero en completarlo. Como recompensa, reciben varios tesoros, semillas para cultivar frutas de la evolución, un equipamiento especial llamado 10 días de viaje y la teletransportación automática fuera del bosque. Aunque Seichi no esperaba salir tan pronto, se siente aliviado de avanzar junto a Sarina. Más tarde, mientras caminan, encuentran un slime de nivel 88, algo enorme para su nivel 1. Sin embargo, Seichi esquiva velozmente el ataque y contraataca con 2 armas, destruyendo al slime de un solo golpe y dejando un cráter en el suelo. Impactado por su propio poder, recoge las recompensas, unas botas y nuevas habilidades. La voz en su mente le informa que su nivel de disfraz aumentó, haciendo que el casco que llevaba se transforme en una túnica especial. Sarina le entrega una carta hallada junto a la prenda. En ella, Hitsuki le explica que gracias a la habilidad de disfraz obtenida de Lich, la túnica puede ocultar sus verdaderas estadísticas, evitando que otros descubran su poder real. Aliviado, Seichi decide darle las botas a Sarina y ambos emprenden su viaje hacia la ciudad, donde esperan reencontrarse con una compañera en particular. Al llegar a la entrada de la ciudad, el guardia se sorprende porque no tengan identificación, ya que incluso los esclavos cuentan con una. Nuestro protagonista le responde que las habían perdido. Entonces el guardia les pide colocar la mano sobre una esfera para comprobar que no tengan antecedentes criminales. Aunque el prota teme que ocurra algo malo, la esfera brilla en verde y ambos son aceptados. Aún así, promete conseguir nuevas identificaciones en el gremio lo antes posible, pero el guardia, algo nervioso, le advierte que no se acerque a ese lugar ya que es muy peligroso. También le ofrece su ayuda si la llegara a necesitar. El prota le agradece y promete acudir a él en caso de problemas, tras lo cual reciben la bienvenida a Telber, la capital imperial. Después de recorrer un poco, llegan al gremio de la ciudad. Por fuera parece normal, por lo que el prota no entiende a qué se refería el guardia. Pero al abrir la puerta queda impresionado. Está lleno de individuos groseros y de mala fama. De inmediato cierra la puerta para que Sarina no vea y le explica que buscarían sus identificaciones en otro sitio. Sin embargo, un hombre musculoso se les acerca, se presenta como Clud, líder del gremio, y les dice que pueden entrar sin problema. Dentro, Clud llama a la recepcionista Eris, quien cambia rápidamente su actitud para inscribirlos. El prota aún duda si es buena idea, pero Eris le asegura que con ellos podrá obtener toda la información que busque. Sarina, por su parte, comenta que no tiene inconvenientes, pues percibe que, a pesar de la rudeza, hay un ambiente positivo en el gremio. Finalmente, él acepta registrarse. En ese momento llegan 3 hombres que, al enterarse de que son nuevos, intentan llevárselos con malas intenciones. El prota lo nota y huye velozmente con Sarina, regresando al gremio y sorprendiendo a Clud, ya que casi nadie logra escapar de esos sujetos. Eris les explica que para completar el registro deben cumplir un examen que consiste en una misión supervisada por un aventurero de rango B o superior. El prota piensa que seguramente no será alguien agradable
y justo aparece una chica que se muestra molesta por haber sido elegida para vigilarlos. Le pregunta al protagonista si está de acuerdo, pero él responde que le da igual. Esto la decepciona un poco, aunque termina aceptando y se presenta como Grant Arturía. Luego se disculpa por su tono y explica que muchos la llaman Arturías en la calamidad debido a su fama. Poco después, Grant les indica que tienen 3 misiones que cumplir, las que nadie más suele aceptar. La primera los lleva a una iglesia donde deben acompañar a niños huérfanos. La monja les comenta que casi nadie acepta ese encargo por la baja paga, pero Sarina lo hace encantada ya que le emociona cuidar de los pequeños. Mientras tanto, el prota sigue caminando con Grant, aunque le resulta curioso verla apartada unos metros. En el camino, un niño tropieza y Grant corre enseguida a curarlo, pero en ese momento una viga se desploma. El prota intenta ayudar, aunque se sorprende al ver que ella se había protegido con magia. Grant murmura para sí misma que no podía esperar otra cosa. Luego llegan unas ruinas antiguas que debían limpiar de peligros. El protagonista entra sin pensarlo, pero al tocar una pared provoca que toda la estructura colapse. Grant se asusta y corre a buscarlo, lamentando porque siente que su calamidad de la calamidad lo habría arrastrado. Ella ha preferido vivir aislada para que nadie más sufra desgracias por su culpa. Sin embargo, el prota aparece entre los escombros casi ileso, sorprendiendo a Grant. Molesta lo reprende por actuar sin esperar instrucciones y le recuerda que debe pensar en Sarina, quien confía en él. El prota reflexiona y acepta su error, pero queda impactado por la preocupación genuina de Grant, lo que hace que ella se sonroje y rápidamente cambia de tema, diciendo que deben ir a la última misión. Mientras tanto, Guilford, capitán real, observa el entrenamiento de los compañeros del protagonista y comenta a Orb que no está de acuerdo en enviarlos a la guerra contra las hordas del Rey Demonio, pues vienen de un mundo pacífico y sería injusto arriesgar sus vidas en un conflicto ajeno. Por su lado, el prota, Sarina y Grant cumplen su última tarea, pasear un perro que en realidad resulta ser un enorme lobo, razón por la que nadie quería aceptarla. Grant le asegura al prota que lo protegerá si es necesario, mientras la dueña comenta que el animal luce mucho más feliz, probablemente gracias a Grant. Sus palabras ponen nerviosa a la chica, que se enrojece al pensar en el protagonista. Finalmente, tras cumplir con éxito las 3 misiones, regresan al gremio donde Clud les entrega la recompensa correspondiente. También les comenta que podrían descansar, y Eris les pregunta si ya tienen una posada donde quedarse. El prota lo niega y Grant les ofrece hospedarse en el lugar donde ella estaba, pues allí es barato y la comida es buena. Esto sorprende a Clud, ya que normalmente ella no hace este tipo de cosas. Nuestro protagonista acepta junto con Sarina, ambos ilusionados por lo que les espera más adelante. Al día siguiente, Grant le explica al prota que iniciaría la verdadera prueba, la cual consiste en 2 misiones principales. La primera es recolectar 10 hierbas medicinales de cualquier tipo. El protagonista, creyendo que sería sencillo, corre al bosque y al poco tiempo regresa con 10 hongos venenosos. Grant le aclara que aunque son plantas raras, no era lo que pidió. En cambio, Sarina sí logró reunir las hierbas correctas. El prota, frustrado, comenta que se esforzó mucho pero no halló ninguna, lo que desconcierta a Grant, quien le señala que justo donde estaba de pie había varias. El protagonista recoge algunas y decide regresar al bosque en busca de más. Dentro del bosque, sigue sin encontrar nada hasta que escucha voces. Al acercarse, oye a unos demonios que hablan de completar su plan, antes de que Leia los descubra, pues de lo contrario serían castigados. El prota se acerca ingenuamente para preguntarle si podían ayudarlo a recolectar hierbas, pero los demonios se asustan al verlo, ya que temen que haya escuchado su conversación. Para eliminarlo, invocan a un troll gigante y le ordenan matarlo. El monstruo lo ataca con su garrote, pero para sorpresa de todos, el prota lo detiene sin esfuerzo. No solo lo bloquea, sino que además, gracias a su habilidad de absorción, comienza a robarle la fuerza al troll, rompiendo incluso su arma de madera. El monstruo, aterrorizado, cae al suelo debilitado. Los demonios, al ver esto, huyen despavoridos. Sin poder preguntarles por las hierbas, el prota regresa con Grant y se disculpa por no cumplir la misión. Ella le responde que no se preocupe, ya que consiguió las hierbas que faltaban, aunque le pide que se esfuerce más la próxima vez. Esa misma noche, los demonios informan a la capitana Leia sobre lo sucedido. Ella los reprende por desobedecer y entrar al reino humano sin permiso. Ellos se disculpan, pero revelan que lograron ejecutar un plan: colocar minas de teletransportación para atrapar a soldados humanos y enviarlos al laberinto del dragón negro. Leia se sorprende, pues sabe que ese lugar significa muerte segura, ya que allí habita el dragón más fuerte del ejército del Rey Demonio. Aún así, los castiga por haberla desobedecido. Al día siguiente, el prota se topa con el guardia de la ciudad al salir.
Este lo reconoce y el protagonista le explica que estaba completando las misiones para conseguir su identificación. El guardia se sorprende de que Gwen sea su supervisora y le desea suerte. Poco después, Gwen les informa que la segunda prueba es derrotar a 10 slimes. Si lo logran, serían aceptados oficialmente en el gremio. Sarina y el prota aceptan, aunque Gwen le advierte que no sería buena idea que Sarina solo use sus puños para luchar. De todas formas, decide dejarlos combatir como quieran. El prota se lanza contra el primer slime, pero este desaparece justo antes de ser alcanzado, dejándolo confundido. Gwen también se sorprende y percibe un rastro de magia en el área. Al analizarlo, concluye que hay trampas de teletransportación y decide cancelar la misión para informar al gremio, antes de que alguien caiga en ellas. Sin embargo, mientras regresan, Gwen pisa una trampa y es transportada junto al prota y Sarina. Al abrir los ojos, descubren que están en un lugar desconocido. Gwen les entrega una piedra guía, la cual señala la dirección de sus compañeros si se separan, y cambia de color si corren peligro. Les piden no apartarse y el prota promete obedecer. Pero poco después Gwen activa otra trampa. Una pared se eleva, separándolos. Ella grita para llamarles, pero no logra hacerse oír, y corre desesperada para reunirse con ellos. El prota, frustrado por no poder romper la pared, prueba la piedra guía, pero solo brilla sin servirle de mucho. Decide entonces caminar junto a Sarina por los oscuros pasillos del laberinto repletos de caminos cerrados y sin salida. Tras un buen rato, Sarina lo llama porque encontró un salón peculiar. En el centro hay un cofre extraño, demasiado limpio para el lugar. Desconfiado, el prota no quiere abrirlo, pero de repente el cofre le habla pidiéndolo. La descarga impacta en el cofre y consigue destruirlo. Esto desconcierta al protagonista, quien había lanzado un hechizo para detenerlo, pero sin intención de eliminarlo. Aún así, recoge los objetos que dejó el cofre, entre ellos un inquietante anillo de la desdicha, capaz de reducir a la mitad la suerte de quien lo lleve. El protagonista se pregunta por qué alguien usaría algo así, mientras Serena le señala que la piedra guía se tornó roja, señal de que Gwen está en peligro, por lo que ambos corren a socorrerla. Gwen, tras haber derrotado a un numeroso grupo de criaturas en el laberinto, se encuentra exhausta pero no se rinde, pues su misión es proteger a su compañero y a Serena. Llega hasta una enorme puerta y, sospechando que detrás se oculta un monstruo colosal, decide entrar al no hallar otra salida. Enseguida un dragón negro despierta furioso, exigiendo saber qué hace ahí y burlándose al decir que tal vez vino a entregarle su vida como alimento. El simple rugido de la bestia casi la paraliza. Mientras tanto, el protagonista no logra hallar la salida, ya que la piedra vuelve a guiarlos hacia el muro. Desesperado, comienza a golpearlo con fuerza, convencido de que debe salvar a quien está en peligro, aunque le duelan los golpes. Por su parte, el dragón queda sorprendido al notar que Gwen posee una fuerza superior a la de cualquier humano. Ella, con lo poco que le queda de energía, proclama que le mostrará por qué la llaman la calamidad. Libera su poder, sacrificando su cordura, y activa el modo Berserker de la calamidad, lanzándose con furia contra el dragón. Este la golpea y le clava cristales, pero ya se los arranca como si fuera nada. Finalmente, la cola de la criatura atraviesa su pecho, dejándola sin fuerzas. Aún así, el dragón reconoce su poder y admite que jamás pensó enfrentarse a una humana tan formidable. Gwen, agonizando, se disculpa con el protagonista, pues gracias a él y a Serena había recordado lo que era sonreír y disfrutar de la vida. En ese momento, cree que todo ha acabado, pero escucha la voz del protagonista llamándola. Él y Serena se interponen para protegerla de una ráfaga de fuego. Serena explica cómo destruyeron un muro y usaron la habilidad de transporte para llegar hasta ella. El protagonista le da una poción de regeneración a Gwen, quien pregunta por el dragón. Él responde que sigue ahí, pero que lograron herirlo durante su llegada. El protagonista se pone en pie para enfrentar a la bestia, advirtiéndole que pagará por lastimar a su amiga. El dragón, lleno de odio, responde que desprecia toda la raza humana y lanza una nueva ráfaga de fuego. El protagonista esquiva y contraataca, pero el dragón lo golpea contra el suelo e inmoviliza con su magia. Con un coletazo lo estrella contra una pared, dejándolo malherido, y se prepara para castigarlo con su técnica definitiva, llamas del infierno. Serena le grita que intente usar lo mismo que empleó contra ella. El protagonista convoca ráfagas de agua que logran disipar el hechizo del dragón. La criatura, aún más furiosa, vuelve a inmovilizarlo y prepara un golpe mortal. El protagonista, con todas sus fuerzas, resiste y escucha una voz en su mente que le anuncia que obtuvo resistencia a la inmovilización, una nueva habilidad con la espada y una técnica secreta, uno con la espada. Al activarla, desata un corte devastador que fragmenta al dragón en incontables partes. Antes de desaparecer, la criatura sufre por recordar que había prometido no volver a perder contra un humano. El protagonista, aunque victorioso, se pregunta por qué el dragón odiaba tanto a la humanidad. La voz en su cabeza le anuncia que ha subido varios niveles, mientras Serena corre a felicitarlo. Luego pregunta por Gwen, quien descansa recuperándose gracias a la poción. Aliviado de que todos estén a salvo,
dice que ya podrían volver a casa, pero Serena le recuerda que aún no saben cómo salir de ese lugar. El protagonista se alarma al no haberlo pensado y revisa los objetos que dejó el dragón. Entre ellos encuentra una esfera que, tras evaluarla, descubre que otorga varios beneficios al consumirla. Sin dudarlo, la ingiere y obtiene mayor fuerza física junto con el poder de la magia dimensional, lo que le permitiría regresar a casa. Además, halla un cofre con una capa de comandante, resistente e inmune a armas comunes, y un libro con la biografía del dragón oscuro. Ahí se revela que en tiempos pasados aquel dragón fue un dios protector de la humanidad, pero los hombres comenzaron a cazarlo para usar su cuerpo como armas. Fue entonces cuando el rey demonio lo protegió, mientras la humanidad invocaba héroes para enfrentarlo. Hace mucho tiempo lograron derrotar al rey demonio, y el dragón oscuro fue sellado en el laberinto, jurando vengarse de los humanos y proteger que su amo jamás fuera vencido. Nuestro protagonista, al escuchar toda esta historia, se lamenta por haber eliminado a quien en realidad era el hermano de ese dragón. En ese momento recibe una carta de Hitsubi, quien le explica que no puede ir a verlo por ahora, pero lo felicita por haber superado otro laberinto y le deja instrucciones sobre el uso de la magia. Minutos después, el protagonista llega a las cercanías de la ciudad. Graham despierta sobresaltada y pide que la suelten, pero Serena la aconseja descansar, pues su cuerpo aún se recupera del enorme esfuerzo. Entonces Graham muestra sus estadísticas. Su suerte es de -2 millones, lo que significa que la desgracia acompaña a todo el que se le acerque, provocando sufrimiento e infelicidad. Es la maldición que ha cargado toda su vida y asegura que no existe manera de romperla. Sin embargo, el protagonista y Serena le responden que no se sienten infelices a su lado, que para ellos su compañía es valiosa. Al regresar al gremio, Aerys y Clut se alegran de verlos vivos, ya que muchos aventureros habían desaparecido. Graham se sorprende al notar que los demás realmente la valoran, pero nuestro protagonista insiste en que está equivocada. No genera infortunio a quienes la rodean. Al contrario, todos la aprecian más de lo que imagina. Estas palabras la abruman y hacen que salga corriendo, llorando. Serena le pide al protagonista que la siga, para que no esté sola. En otra parte, Leia informa a sus demonios que el dragón negro fue derrotado. La noticia causa terror, pues era considerado el guerrero más fuerte de su ejército. Nadie entiende cómo alguien pudo vencerlo, aunque Leia sospecha que existe una persona capaz de hacerlo, y deben averiguar de quién se trata. El protagonista, usando la piedra guía, llega a las ruinas destruidas y encuentra a Graham sola. Ella le pregunta si no cree que es indeseada, pero él le responde que al contrario, es querida por todos los que la rodean. Emocionada, ella comprende que realmente la aprecian, y él la abraza, prometiéndole que siempre estará a su lado, que no debe temer a su maldición, y que lo importante es que pueda sonreír y ser feliz. Graham rompe en llanto, conmovida por tener a alguien que la acepta tal como es. Tras unos minutos, el protagonista se aparta algo incómodo y Graham admite que fue vergonzoso, aunque reconfortante. Él entonces recuerda un artefacto que halló antes y le entrega un anillo, diciendo que es el anillo de la felicidad, capaz de disipar maldiciones y duplicar la suerte. Al ponérselo, su suerte sube a 4 millones, por lo que ya no debería temer ser llamada la calamidad. Le asegura que así podrían vivir felices juntos, apoyándose siempre. Graham, nerviosa, lo empuja y huye. El protagonista no entiende, hasta que se da cuenta de que su gesto fue prácticamente una propuesta de matrimonio. Aún así, espera que ella pueda ser feliz con ese regalo. Mientras tanto, Graham, mirando el anillo, se pregunta qué le sucede, por qué se emociona tanto al pensar en él. Al día siguiente, el protagonista se preocupa porque Graham lo evita y piensa que lo odia, pero Serena le asegura que no es así, que debe haber otra razón. Él cambia de tema y pregunta qué harán en su día libre, pues su misión fue cancelada. Serena decide pasar tiempo con los niños de la iglesia, mientras él se dirige al gremio en busca de información. Allí, al hablar con Aerys y Claude, se entera de que hace poco un reino invocó héroes de otro mundo para derrotar al rey demonio resucitado. Impactado, deduce que esos deben ser sus antiguos compañeros. Claude le sugiere ir a la biblioteca real si desea conocer mejor la situación de la guerra entre humanos y demonios. En paralelo, el rey Kaiser se enfurece porque Clifford no ha entrenado adecuadamente a los héroes, ni siquiera han participado en combates reales. Esto es preocupante, pues si el rey demonio ataca pronto, podrían perder la guerra. Un hechicero le ofrece una solución,
enviar a los héroes a la Academia de Magia, donde aprovecharían los vastos conocimientos de los sabios y mostrarían al mundo la fuerza del reino. Al rey le agrada la idea, aunque duda de cómo convencerlos. El hechicero le revela un método: usar un brazalete de misión que impediría a los héroes desobedecer, asegurando un control absoluto sobre ellos. Kaiser, tras pensarlo, acepta. Nuestro protagonista pasa tiempo en la biblioteca leyendo libros sobre el rey demonio y la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que encuentra no le convence. Todo está narrado como si los humanos fueran héroes y el rey demonio malvado, ignorando el sufrimiento del dragón negro a manos de la humanidad. Decide entonces estudiar magia, pero al abrir cualquier libro, su voz interior le informa que ya domina todo lo que enseña. En cuestión de minutos, aprende todas las técnicas y alcanza el nivel máximo de hechicería, obteniendo el título Pináculo de la Hechicería. Mientras tanto, Sarina cuida y juega con los niños, y nuestro protagonista decide recorrer la ciudad. Se encuentra con una niña con orejas de animal que vende sus propios cuadros. Impresionado, le compra uno y lo guarda en su inventario. Siguiendo un aroma peculiar, llega a un bar y restaurante, donde es recibido por dos hombres amables. Uno de ellos, Rance, le pregunta si es nuevo en la ciudad. Al escuchar que viene del oeste, le da consejos sobre la cultura local y sobre los riesgos de entregar un anillo a una mujer, ya que en este país simboliza amor eterno y romper la promesa podría traer graves consecuencias, incluso la muerte. Nuestro protagonista se sorprende, pues él ama a otra chica y Rance le sugiere sinceridad y que si desea podría casarse con ambas, aunque debe elegir con quién se compromete verdaderamente. Por otro lado, Gren se reúne con su amiga Diana, quien la anima a reconocer sus sentimientos por el protagonista. Gren, al recordar cómo él la salvó del dragón y todo lo que hizo por ella, admite que le gusta, aunque teme confesarlo. De regreso al protagonista, después de conversar con Rance, decide que es momento de aclarar lo del anillo con Graham. Ella lo comprende, lo besa y le confiesa que también está enamorada, aunque entiende que él tiene a Sarina. Sorprendido y sin saber cómo responder, ve aparecer a Sarina, quien le dice que acepta que Graham sea parte de su vida también. Conmovido, el protagonista se acerca a Graham, le asegura que la quiere y la besa, prometiéndole que se esforzará para que nunca se arrepienta de amarlo. Al día siguiente, en el gremio, Claude le sugiere al protagonista que compre un caballo útil para recorrer largas distancias y transportar objetos. Al llegar al establo, el protagonista se sorprende con los caballos de alto nivel y con un burro especial llamado Lulun, que es muy exigente con su dueño. Tras comunicarse con ella gracias a su habilidad de comprensión de idiomas, logra demostrar su fuerza y dominarla. Lulun se rinde y se compromete a servirle fielmente, por lo que nuestro protagonista decide comprarla y llevársela consigo, satisfecha de tener un nuevo aliado. Al salir, Lulune se muestra completamente asombrada por la ciudad, ya que nunca había estado fuera del establo y todo le resulta extraño y fascinante. Al notar que tiene hambre, el protagonista decide llevarla a comer algo, caminando juntos mientras exploran los alrededores. Después de unas horas, escuchan una discusión. Un joven llamado Clay, hijo de un conde y reconocido como promesa en el arte, intenta convencer a Mai, la chica a la que el protagonista le compró un cuadro días atrás, de participar en un torneo de arte. Mai se niega, insegura de su talento, pero el protagonista interviene para animarla, recordándole que enfrentar sus miedos es importante y que él también siente nervios, pero que deberían intentarlo juntos. Mai se emociona y acepta participar, mientras Clay se burla un poco al ver al protagonista acompañado de Lulune. Al día siguiente, inicia la Copa Real. Antes de empezar, se anuncian los premios. El protagonista no se interesa por el primer lugar, que consistía en pasar un día con las Valquirias, el grupo de guerreras más fuerte del reino. En cambio, él y Lulune buscan el quinto puesto, un pez exquisito. Mai y Clay los animan, preocupándose por la seguridad del protagonista, recordándole que es una carrera peligrosa, pero él los tranquiliza y les explica que quiere ayudar a otros como ellos lo hicieron con él en el pasado, inspirando a Mai a superar sus miedos. Durante la carrera, los mejores competidores avanzan rápidamente, mientras algunos se quedan atrás porque sus monturas no responden. Lulune, débil por no haber comido, recibe del protagonista una fruta de evolución que le da energía al instante. Más adelante,
una aventurera decide usar un silbato para invocar una manada de lobos de rango B y un lobo infernal de rango A, deteniendo a los demás participantes. Pero Lulune, decidida a conseguir el quinto puesto y con la energía de la fruta, avanza con gran velocidad, esquiva a los lobos y elimina varios con su fuerza y agilidad, sorprendiendo incluso al protagonista, quien le agradece por salvarlo. Muchos competidores, al ver la potencia de Lulune y el protagonista, abandonan la carrera. Finalmente, gracias a su habilidad y estrategia, el protagonista gana el primer lugar. Mai celebra emocionada y decide participar también en el torneo de arte, inspirada por su experiencia. Lulune, aunque inicialmente deseaba el quinto lugar, acepta su premio y promete siempre servir al protagonista. Al activar la siguiente fase de su evolución, su cuerpo se transforma en una forma humana, causando sorpresa a todos. Graham y Serena llegan al lugar. El protagonista intenta explicar la situación, y aunque Graham no le cree al principio, Serena confirma que ella también sufrió cambios tras consumir frutas de evolución, por lo que finalmente aceptan la transformación de Lulune. Graham le consigue ropa, y ambos hablan sobre lo bien que luce Lulune en su nueva forma. De repente, dos valquirias aparecen, preguntan el nombre del protagonista y lo inmovilizan con magia llevándoselo con ellas. La situación deja al protagonista sorprendido, mientras Lulune observa con atención, marcando el inicio de una nueva etapa en sus aventuras y dejando la historia abierta a los desafíos que enfrentarán juntos en adelante. Advirtiéndoles que tendrían que castigarlo por todos los actos que había cometido, nuestro prota se encontraba completamente confundido, al igual que las chicas que lo acompañaban. Mientras tanto, en el salón del Rey Demonio, los 6 capitanes del ejército demoníaco fueron convocados de urgencia. Ninguno de ellos entendía el motivo exacto de la reunión, hasta que Lucia, la hija del Rey Demonio, entró acompañada de Cray, su ayudante. Los capitanes se levantaron para recibirla y preguntaron por qué los había reunido. Lucia les agradeció por asistir y explicó que estaba considerando una alianza con el reino de Winburg. Grace, sorprendido, cuestionó la posibilidad, recordándoles que fueron los humanos quienes sellaron al Rey Demonio y les causaron enormes desgracias a lo largo de los años. Lucia insistió en que el rey de Winburg buscaba realmente un pacto. Leia, a su vez, recordó que un humano del reino había logrado derrotar al dragón negro sin usar trampas, algo que confirmó invocando su alma mediante un ritual. Esto demostraba que existía un humano extremadamente poderoso capaz de eliminar incluso a sus armas más fuertes. Lucia les explicó que por esta razón debían evitar más bajas y pensar en coexistir con los humanos, mientras que Grace recordó la profecía que advertía desgracias si no los exterminaban. Lucia, firme, señaló que si algo así sucedía tras la alianza, ella asumiría la culpa. Los capitanes, aunque reticentes, aceptaron cualquier orden de Lucia, y Cray, frustrado, salió del salón mientras todos prometían lealtad a su líder. Grace, por su parte, se retiró preocupado por cómo esto afectaría su propio plan, pero decidido a no permitir que nada lo detuviera. Por otro lado, las valquirias llevaron a nuestro prota al castillo de Winburg, específicamente al área de entrenamiento, explicándole que, como ganador de la Copa Real, su premio sería pasar un día con ellas aprendiendo sus técnicas. Allí pudo observar cómo todas las novatas eran vencidas en un instante por su capitana Luisa, la mejor guerrera del reino, cuyas habilidades eran tan ágiles que apenas podía seguir sus movimientos. Luisa se acercó a nuestro prota y, en lugar de saludarlo, le dio una espada y le propuso un duelo, recordándole que usarían espadas de madera. Al inicio, nuestro prota estaba aterrorizado, sin creer que podría ganarle, pero cuando Luisa lo atacó, su habilidad de reflejo le permitió esquivarla, dejando a la capitana sorprendida. Luisa aumentó la intensidad de sus ataques intentando derrotarlo, pero nuestro prota continuó esquivando con precisión. Cuando Luisa preparó uno de sus ataques más fuertes, la evolución de nuestra prota activó su sexto sentido, otorgándole visión mundial y la nueva habilidad de reflejo defensivo. Con esto, esquivó el golpe y, usando una patada estratégica, le quitó la espada y la inmovilizó, sorprendiendo a todos los presentes. Luisa, arrodillada, le confesó que a partir de ese momento sería su maestro, ya que nunca había enfrentado a alguien con estas habilidades. Mientras nuestro prota procesaba lo sucedido, una de las valquirias que lo había acompañado le pidió hablar a solas unos minutos.
Ella le explicó que quería agradecerle, pues Luisa era un prodigio de la esgrima, capaz de replicar ataques solo con observarlos, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera igualarla, salvo por el paladín negro. En ese momento, Luisa entró al salón para disculparse por llamarlo maestro tan de repente, explicando que desde niña había sido un genio en la esgrima, pero debido a su fuerza, la mayoría de los guerreros evitaban enfrentarse a ella. Esto la había dejado sola, sin amigos que no le tuvieran miedo, y la aparición de nuestro prota cambió todo eso, llenándola de un inesperado alivio y admiración hacia ella. Nuestro prota se sentía reconfortado al ver cómo Luis recuperaba un sentimiento que había olvidado hace mucho tiempo, y por eso quería que él fuera su maestro. Recordó lo mal que se sentía estar solo, como en su vida anterior, y aunque al principio dudaba de poder enseñarle, su evolución le informó que había adquirido la habilidad de enseñanza, así que estaba más que capacitado. Luis, entusiasmada, le pidió que volvieran a luchar, pero de repente un grito interrumpió la escena. Una criada pedía ayuda, alertando que alguien había atacado al rey. Luis y las valquirias se prepararon de inmediato para enfrentar al responsable, mientras le pedían a nuestro prota que se marchara y no se involucrara, pues la situación era demasiado seria. Sin embargo, él no estaba dispuesto a quedarse sin hacer nada. Activó su nueva habilidad de visión mundial y detectó a alguien moviéndose por todo el castillo, un ser de tamaño de un niño. Sorprendido, no entendía cómo alguien así podría haber atacado al rey. Mientras las valquirias buscaban al culpable, nuestro prota vio que se trataba de Origa, una niña de 8 años con el título de esclava, aparentemente siguiendo órdenes de alguien más. Cuando apareció, nuestro prota le dijo que era demasiado pequeña para atacar al rey, pero asustada, ella lo atacó con 2 dagas. Con sus reflejos y la ayuda de su habilidad defensiva, logró detenerla y someterla contra la pared. La niña no se rindió y volvió a atacar, pero fue nuevamente esquivada y noqueada con un golpe por la espalda, sin que él pudiera evitarlo completamente. Pocos segundos después llegaron las valquirias preguntando quién era la niña. Nuestro prota les explicó todo y les consultó sobre el estado del rey. Ellas le informaron que había caído bajo el efecto de una maldición de sueño eterno provocada por el cuchillo que lo atacó y que nadie había logrado eliminarla. Mientras una valquiria se disponía a interrogar a Origa, nuestro prota pidió intentarlo él mismo para ayudar al rey. Entró a la habitación y quedó impactado. Reconoció al rey como Rance, el hombre con quien había hablado en el bar. Al ver la herida en su brazo, producto de la maldición, entendió la gravedad del ataque. Rance le presentó a su hermano, capitán del escuadrón de hechiceros, quien le explicó que aunque pudieron sanar las heridas, no podían eliminar la maldición. Nuestro prota decidió crear una nueva magia usando su habilidad de inventar hechizos. Aunque al principio no sabía cómo representarla correctamente, se concentró repitiendo la idea en su mente hasta que la dijo en voz alta, generando la magia inversa, Mejora, que revirtió el efecto del sueño eterno y aplicó salud eterna. La runa sobre el rey se iluminó, su brazo sanó y Ran se despertó, reconociéndolo de inmediato. Todos celebraron agradeciendo a nuestro prota por salvar al rey, y él, aunque sorprendido por la gratitud, recibió el reconocimiento de que salvar al rey equivalía a salvar todo el imperio. Más tarde, nuestro prota conversó con Rance en los baños del castillo, donde el rey le confesó su deseo de que humanos y demonios lograran confiar unos en otros, como en esos baños donde todas las razas conviven sin miedo. Por otro lado, Guilford cuestionaba al rey Caesar sobre los héroes enviados a la academia, preocupado por su rápido avance y el riesgo de corrupción. Caesar le aseguró que los brazaletes de su visión impedirían desobediencia, pero Guilford, molesto, tuvo que detener una flecha dirigida al rey. Mientras tanto, Helio le recordó que los demonios buscaban una alianza con Rance y Caesar, confiado, explicó que todo estaba planeado, pues había enviado al verdugo de las tinieblas para asegurar el control de la situación. Al siguiente día, nuestro prota recibió la visita de Saria, Grim y Lulune, quienes habían venido al castillo preocupadas por no saber nada de él. Se sorprendió por su presencia, pero Grim se puso celosa al ver cómo Lucy lo llamaba maestro. Él les explicó que solo estaba enseñando a Luis y a las valquirias porque estaría unos días en el castillo y luego volvería a su vida normalmente. Unas horas más tarde, nuestro prota fue a ver el interrogatorio de Origa. Una valquiria intentaba varios métodos, incluso usar comida frente a ella, pero la niña no decía nada. Molesto al ver que trataban de obligarla a hablar, nuestro prota le quitó la mordaza y le ofreció comida, sin esperar nada a cambio. Origa comió feliz, mientras Luis notaba que llevaba un collar de sumisión, lo que significaba que quien se lo puso le ordenó atacar, impidiéndole hablar. Nuestro prota intentó quitárselo, pero al tocarlo recibió una descarga eléctrica, confirmando la crueldad del método. Mientras tanto, el rey Kaiser estaba molesto por no haber eliminado a Rance, pero Helio le explicó que la niña tenía el collar y no revelaría nada. Guilford
entrenando en un bosque, recordaba los hechos del ataque al rey y llegó a una torre donde encontró un arquero que intentaba vengar la muerte de un demonio inocente. El arquero le explicó que actuaba por justicia, pero Guilford le recordó su deber de proteger el reino. Tras una breve lucha, Guilford bloqueó todas las flechas del arquero con su espada divina, y el enemigo desapareció entre la ciudad, dejándole palabras sobre no ser una marioneta más del imperio. Nuestro prota hizo el collar de Auriga y comprobó que ninguna magia convencional podía liberarlo. Debía ser obra de quien se lo puso. Sin embargo, recordando que su magia funcionó con Rance, decidió crear un nuevo hechizo. Inspirado por la idea de libertad, imaginó al presidente Lincoln y su evolución activó un tipo de magia de liberación, destruyendo el collar y liberando a Auriga. La niña lloró de alegría, incapaz de creer que finalmente era libre. Auriga explicó que era una mujer bestia y que muchos de su raza eran esclavizados en el reino de Kaiser, con los adultos enviados a lugares peores y los niños entrenados como asesinos bajo órdenes del rey. Nuestro prota le dijo que no debía culparse, que podía empezar de nuevo y le ofreció vivir con él, asegurándole que estaría protegido por él y la compañía de otras chicas. Auriga, sorprendida, aceptó y nuestro prota confirmó con Luis que no habría problema recibiendo su aprobación. Mientras tanto, Ellie usaba una esfera de cristal para comunicarse con un sirviente de Lucia, quien le informó que algunos planes debían ajustarse debido a la intención de Luthia de aliarse con Rance, pero que todo seguía según lo previsto. Nuestro prota, por su parte, practicaba con el hermano de Luis para mejorar el control de su magia. Tras varias sesiones, ya mostraba un progreso notable y en ese momento, Luthia llegó con un favor que pedirle, dejando entrever que se avecinaban nuevos desafíos y aprendizajes para él. Nuestro prota comprendió la situación y, aunque pensaba que solo era un aventurero común y que no debería escoltar al rey, Luis le recordó que un simple aventurero no podría vencerla en un duelo de espadas, así que aceptó proteger a Rance mientras ella se ausentaba. Tras despedirse de todas las valquirias, asumió su responsabilidad y se preparó para cuidar al rey. Semanas después, tras un intenso entrenamiento, nuestro prota había mejorado notablemente el control de su magia, logrando lanzar hechizos mucho más precisos y pequeños. Mientras practicaba, escuchó la voz de Clud y Eris, quienes le explicaron que habían venido a traer a alguien especial, el hermano de Luis, Barnabus, el más grande hechicero que había existido. Sorprendido, nuestro prota se preguntaba qué hacía alguien tan poderoso en el castillo y por qué había venido hasta allí. Pocos minutos después, llevaron a Barnabus hasta el trono del rey, quien también se mostró asombrado y se inclinó ante el hechicero. Nuestro prota preguntó por qué actuaban así, y le explicaron que Barnabus había sido el maestro de Rance, mucho antes de ascender al trono, por lo que el rey pidió una silla real para conversar con él. Durante la charla, Barnabus explicó que su visita tenía relación con los héroes invocados de otro mundo, quienes ahora estaban en la Academia de Magia, pero eran problemáticos y tenían conflictos entre ellos. Nuestro prota se dio cuenta de que hablaban de sus propios compañeros, pero la conversación se interrumpió al recibir un mensaje urgente. Una horda de 5,000 monstruos de nivel jefe se dirigía hacia el castillo desde un bosque cercano. A pesar de la amenaza, Barnabus aseguró que no había motivo para preocuparse demasiado, ya que contaban con el grupo de valquirias. Sin embargo, el rey recordó que ellas estaban en la frontera, apoyando al ejército y que la situación era delicada. Mientras tanto, Luz y el Paladín Negro atacaban sin pensarlo, liderando la ofensiva contra la horda con fuerza combinada. Las valquirias y el paladín avanzaban juntos, creyendo que podrían vencer rápidamente, pero entonces recibieron la noticia de que la capital estaba siendo atacada por otra horda, lo que preocupó mucho a Luis por la distancia. Nuestro prota desde la torre observaba cómo los monstruos se acercaban, mientras los aventureros y las valquirias decidían ayudar para proteger la ciudad. Auriga expresó su deseo de seguir viviendo allí, agradecida por no ser discriminada. Poco a poco, los miembros del gremio de aventureros se unieron a la batalla. Clud saltó desde la torre demostrando su fuerza, seguido por Eris y Clute, quienes eliminaron monstruos con sus técnicas especiales. Incluso el dueño del bar, conocido por Rance, usó su guadaña para acabar con un monstruo en segundos, recordando su reputación como asesino legendario. Nuestro prota observaba sorprendido cómo todos mostraban un poder increíble. Saria luchaba usando un brazo de gorila. Greldin y Lulun acababan con varios enemigos y Auriga logró eliminar a 300 monstruos en minutos. Barnabus decidió ayudar lanzando un hechizo que eliminó gran parte de la horda sin afectar a los aliados, mientras nuestro prota controlaba la magia para que no dañara a nadie. De repente, un mensaje advirtió que una segunda horda, esta vez de más de 10,000 monstruos de nivel gran jefe, se aproximaba.
La situación se volvió crítica. Los aventureros y soldados empezaban a verse superados por número. Nuestro prota comprendió que necesitaba crear un tipo de magia que fuera capaz de derrotar a los enemigos sin dañar a los aliados. Inspirado, imaginó un hechizo de justicia, al que llamó Justicia Divina, visualizando una gigantesca runa iluminando a todos los enemigos, preparándose para enfrentar la amenaza más grande que había visto hasta entonces. Unos segundos después, nada parecía suceder, y nuestro prota se sintió avergonzado, creyendo que no había logrado completar el hechizo. Pero de repente, el cielo se cubrió de nubes densas, y ráfagas de luz doradas comenzaron a descender sobre el campo de batalla. Su evolución le informó que había creado un nuevo tipo de magia, y observó cómo los enemigos empezaban a ser afectados. Aunque Cluted y Eris recibieron un poco de daño, el hechizo tenía la propiedad de afectar según el nivel de peligro que él considerara, y en solo segundos todo el campo quedó libre de monstruos. El poder fue tal que incluso impactó al sirviente de Luthia que dirigía la horda. Nuestro prota vio cómo la experiencia de todos los monstruos se dirigía hacia él, y se asustó al ver su nivel subir nuevamente. Sin embargo, su evolución le explicó que no podría obtener nuevas habilidades, sino solo habilidades relacionadas con las que ya poseía. Nuestro prota se lamentó, sorprendido de lo fuerte que había llegado a ser. Minutos después, todas las chicas llegaron para felicitarlo, conscientes de que el hechizo tan poderoso había sido gracias a él. Él simplemente respondió que había hecho lo necesario. Varna, asombrado, le propuso que fuera profesor en su academia, argumentando que alguien capaz de crear su propia magia y superar incluso a un gran hechicero sería invaluable para su escuela. Nuestro prota, sin embargo, se negó, recordando su promesa a Louise de no irse hasta que ella regresara de la frontera para proteger al rey, y también mencionó que no podía abandonar a sus chicas en el reino. Varna le propuso entonces que fuera con ellas, ya que también podrían enseñar en la academia y la niña Origa podría ser su asistente. Nuestro prota aceptó, siempre que ellas quisieran acompañarlo, y ellas confirmaron que no habría problema. Varna se alegró, pensando que partirían una vez que Louise regresara, algo que sorprendió a nuestro prota, ya que esperaba reencontrarse con sus compañeros de clase tras varios meses, aunque también pensó que todo sería diferente, y que esperaba disfrutar mucho con sus chicas. Durante los días siguientes, mientras esperaba la llegada de Louise a la academia, nuestro prota decidió salir con sus chicas, dedicando tiempo a cada una para conocerlas mejor y disfrutar de momentos agradables. Un día, mientras estaba con Saria y Origa, vio un globo en el cielo que anunciaba la fase final del concurso de arte. Reconociendo el rostro de Mai, reunió a las demás chicas para asistir al evento y descubrir al ganador del torneo. Al llegar, nuestro prota quedó impactado al ver que el cuadro de May representaba su participación en la Copa Real. Se sintió ligeramente avergonzado pero muy feliz, ya que gracias a su inspiración May ganó el primer lugar. Fue felicitada por todos y prometió que su primer cuadro futuro sería para él. Poco después, las valquirias llegaron a toda velocidad para asegurarse de que todo estuviera bien. Loiser le preguntó a nuestro prota si era cierto que se iría de la ciudad, y él le confirmó que se trasladaría a la Academia de Magia, deseándole lo mejor para proteger a la capital. Mientras tanto, Grace, derrotado en su salón, fue llamado por Lester, quien se burló de su derrota. Durante la discusión, una voz surgió desde una llama azul. Era el dios oscuro preguntando cuánto faltaba para su despertar. Grace se disculpó explicando que no habían logrado sembrar suficiente desesperación ni reunir el dolor necesario, pero prometieron enviar más monstruos para facilitar su resurrección. Lester mencionó que la Academia de Varnas, lleno de jóvenes prometedores y nobles, sería el escenario perfecto para generar caos y sufrimiento, dando inicio a su próximo plan. Finalmente llegó el momento de la despedida. Nuestro prota se despidió de todos en la ciudad, quienes salieron a darle un último adiós antes de su largo viaje. Mientras se marchaba, reflexionó sobre todo lo que había vivido en la ciudad, la primera que conoció al llegar a este nuevo mundo. Allí había conocido personas importantes, forjado amistades profundas y experimentado momentos inolvidables. Sin embargo, no podía evitar pensar en sus compañeros y los desafíos que aún debía enfrentar, aunque sabía que mientras estuviera con sus chicas, contaría con ellas para apoyarlo en todo lo que necesitara. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.